Buenas tardes, yo soy Carlos Armando Ríos Villarreal y el día de hoy estaré presentando el proceso del desarrollo de una base de datos. Antes que nada, ¿qué es una base de datos? Una base de datos correctamente diseñada nos permite obtener acceso a información actualizada y exacta. El diseño de una base de datos es un proceso que se guía por varios principios bien definidos, partiendo de un dominio el cual se obtendrá un modelo conceptual, seguidamente un modelo lógico, a lo cual se debe aplicar normalización y finalmente un modelo físico y poder implementarlo. El diseño de una base de datos no es un proceso sencillo. Por este motivo, cuando se diseñan bases de datos, es interesante aplicar la vieja estrategia de dividir para vencer. Por lo tanto, conviene descomponer el proceso del diseño en varias etapas. En cada una se obtiene un resultado intermedio que sirve de punto de partida de la etapa siguiente, y en la última etapa se obtiene el resultado deseado. Etapa del diseño conceptual. En esta etapa se obtiene una estructura de la información de la futura base de datos independiente de la tecnología que se empleará. No se tiene en cuenta todavía qué tipo de base de datos se utilizará, ya sea relacional, orientada a objetos o jerárquica. Tampoco se tiene en cuenta con qué sistema de gestión de base de datos ni con qué lenguaje concreto se implementará esta misma. El resultado de esta etapa es un modelo de flujo de información de alto nivel. Uno de los más empleados es el modelo entidad-relación y se obtiene luego de entrevistas, visitas y una investigación adecuada del sistema de información. El diagrama de entidad-relación utiliza formas para representar entidades, atributos y relaciones, las cuales se muestran a continuación. La entidad es representada por un rectángulo, el atributo se representa por un óvalo, la relación por un rombo y la cardinalidad está representada por líneas, las cuales se encargan de unir las entidades con las relaciones o los atributos con las entidades. Etapa del diseño lógico. En esta etapa se parte del resultado del diseño conceptual, que se transforma al tipo de base de datos que vamos a utilizar. Más concretamente, es preciso que se ajuste al modelo del sistema de gestión de base de datos con el que se desea implementar la base de datos. Por ejemplo, si se trata de un sistema de gestión de base de datos relacional, esta etapa obtendrá un conjunto de relaciones donde las entidades se transforman a tablas normalizadas con sus atributos, claves primarias y claves foráneas. El proceso de normalización que se aplica en esta etapa consiste en una serie de reglas que deben cumplir las tablas y las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, para hacer entonces un modelo lógico. Normalización. La base de datos relacionales se normaliza básicamente para evitar la redundancia, para evitar problemas de actualización de los datos en las tablas, para proteger la integridad de los datos. Existen varios niveles de normalización en la base de datos, pero en este caso explicaremos las tres primeras formas normales que se describen a continuación. Primera forma normal. Como primera característica tenemos que se eliminan todos los campos o atributos repetidos. También tenemos que se asegura la atomicidad de los campos. En caso de existir atomicidad, se evalúa la creación de una nueva tabla. Otra característica es que cada tabla debe tener una llave primaria. Y por último, se asegura una dependencia funcional respecto a la llave primaria. Segunda forma normal. Deben cumplir con la primera forma normal. No deben existir dependencias parciales. Todos los campos no llaves deben depender solo de la llave primaria. Tercera forma normal. Esta también tiene que cumplir con la segunda y primera forma normal. No deben existir dependencias transitivas. Ningún campo debe depender de un campo no llave. Para complementar esta explicación tenemos aquí un ejercicio realizado en clase que dice lo siguiente. Trata de una galería de arte. Supongamos que se nos ha encargado el desarrollo de un sistema de información para una galería de arte dedicada a la exposición y venta de obras de arte, esculturas y pinturas. Tras analizar el problema, hemos obtenido la siguiente lista de requerimientos. El sistema ofrecerá información acerca de las distintas exposiciones que estén programadas, título de exposición, descripción,
fecha de inauguración y fecha de clausura. Cada exposición se obtendrán obras de distintos artistas. Cada obra vendrá identificada por un número de registro único. El sistema informará acerca del nombre de la obra, tipo, pintura o escultura, nombre del artista, autor, estilo y precio de la salida de cada una de las obras de arte expuestas en las exposiciones. Cada obra tiene un propietario que suele ser el artista que la creó, aunque esto no siempre es así. Las obras expuestas se pueden comprar haciéndole ofertas a sus propietarios. Al término de la exposición, el propietario de una obra puede vender la obra a la persona que haya realizado la mejor oferta, que no siempre es el precio de salida. El sistema debe registrar las ofertas e identificar la oferta ganadora. Nota: es esencial que en la base de datos no se almacenen datos de forma redundante, por lo cual hemos de tener en cuenta que una misma persona puede ser propietaria de una obra de arte y realizar ofertas para comprar otras obras de arte. De hecho, incluso puede ser el autor de alguna de las obras expuestas. Se nos pide que diseñemos una base de datos relacional para el problema planteado. Pero antes tenemos que comenzar con el modelo entidad-relación, identificando las entidades, atributos, que son las llaves primarias, simples, agrupados, multivariados, etc. y las relaciones correspondientes. Tenemos también que definir la cardinalidad correctamente. Aquí tenemos nuestro modelo entidad-relación del ejercicio que se nos presenta. Tenemos que como entidad tenemos exposición, la cual tiene los siguientes atributos: título, fecha de inauguración, fecha clausura y la llave primaria, que vendría siendo la ID de la exposición. También tenemos que la obra sería otra entidad y tiene como atributos el autor, artista, tipo, estilo y su llave primaria ID de la obra. Y como última entidad tenemos a la persona, que tiene solo dos atributos, que vendría siendo mejor oferta e ID de la persona. Las llaves primarias las vamos a... es correcto subrayarlas en el modelo entidad de relación para identificarlas. Entonces, comenzamos con las relaciones entre las entidades. Entre la entidad exposición y obra tenemos que hay una relación que se llama, o le puse el nombre de presenta. Para explicar esto mejor, hacemos uso de la cardinalidad. Entonces, una exposición es obligatorio, el 1 significa que es obligatorio que se presente en una obra. ¿Ok? Una exposición es obligatorio que se presente una obra, y una obra es obligatorio que se presente en una exposición. La cardinalidad tiene dos tipos: la mínima y la máxima. La mínima indica si es obligatorio o no la relación. La máxima nos indica cuántas relaciones hay entre las entidades. Por ejemplo, aquí tenemos que una obra se presenta al menos una vez en una exposición, pero en una exposición se presentan muchas obras. ¿Ok? N significa muchos. Entonces, como otra relación entre obra y persona, tenemos autor, donde una persona no es obligatorio que sea autor de una obra. Es por eso que se pone el 0. El 0 significa que no es obligatorio, pero una obra sí es obligatorio que sea autor de una persona, ya que alguien la debió haber hecho. Entonces, una persona puede ser autor de muchas obras, pero una obra puede ser autor de una persona. Entonces, tenemos otra relación aquí de persona
y obra, que vendría siendo la de propietario, que es de la persona que, por así decirse, compró la obra, porque en el texto se nos indicaba que una persona podría comprar la obra de un autor. Entonces, la persona no es obligatorio que sea propietario de la obra, pero la obra sí es obligatorio que sea propietario de una persona, ya sea del autor o de quien la compró. Entonces también tenemos que una persona puede ser propietario de muchas obras, pero una obra puede ser propietario de una persona. También tenemos la relación de oferta, de igual manera con persona y obra, donde nos indica aquí que una persona no es obligatorio que realice una oferta a una obra, ni que una obra tenga la oferta de alguna persona. También tenemos como máxima de que una persona puede realizar varias ofertas a una obra y una obra puede tener una oferta de varias personas. Una vez ya he explicado bien el modelo entidad-relación, vamos a pasar esto al modelo relacional. Ok, aquí ya tenemos hecho el modelo relacional. Es simplemente pasar a tablas el modelo entidad-relación, pero para esto también hay que tener unos pasos a seguir, que son los siguientes. Los pasos que hay que tener en cuenta para pasar del modelo entidad-relación al modelo relacional son los siguientes. Toda entidad se convierte en una tabla, como lo podemos ver aquí. Todos los atributos de la entidad correspondientes pasan a ser campos a la tabla correspondiente, atributos simples. El 3 sería en cada tabla definir la llave primaria correspondiente, como aquí está marcada con PK o llave primaria. Relacionar las tablas aplicando la herencia de llave. Ahorita voy a explicar cómo se hace eso. Y aplicar la normalización a las tablas, que también lo vamos a explicar. Ok, la herencia de las llaves no es muy difícil de explicar. Tenemos varios tipos de casos. El primer caso es, primero tenemos que identificar la máxima. Una vez identificada la máxima, están varios casos, que vendría siendo el 1-1, que cuando hay 1-1 en la máxima, tenemos que checar la mínima. Cuando la mínima es 0-0 o 1-1, hereda cualquiera. Cuando es 1-0 o 0-1, hereda quien tiene el 1 de la mínima. Cuando en la máxima tenemos 1n o viceversa, n1, hereda quien tiene el 1 en la máxima. Cuando la máxima es nn, hereda ambas tablas, creando así una nueva tabla. Ok, ya mejor explicado la herencia de las llaves primarias, pasemos de nuevo con el modelo relacional. Aquí tenemos la entidad de exposición con sus atributos, que vendría siendo la ID de la exposición, que vendría siendo su llave primaria, descripción, fecha de inauguración, fecha de clausura y título. También tenemos la entidad obra con su llave primaria y de obra y sus demás atributos, autor, precio, estilo, tipo y artista. También tenemos por último la entidad persona con su respectiva llave primaria y de persona y su atributo mejor oferta. Aquí ya apliqué la herencia de llaves y la normalización. Ok, pero vamos a explicarlo de cualquier forma. Tenemos aquí la exposición. Aquí exposición tiene una relación con la entidad obra. Pero aquí al tener en la máxima 1n, entonces exposición hereda su llave primaria a la entidad obra. Como pueden ver, aquí está y se le coloca FK o llave foránea.
Entonces, en la entidad obra tenemos una relación con persona, donde la máxima es N1, que como ya lo expliqué, hereda quien tiene el 1. Por lo tanto, persona hereda su llave primaria a obra convirtiéndose en llave foránea. Aquí está, ID persona. Aquí para persona tuve que crear una tabla nueva que vendría siendo obra persona, debido a que en una relación tenemos NN. Por lo tanto, se crea una nueva tabla. En esa nueva tabla solamente se agregarán las llaves primarias de ambas entidades. Y aquí, en este caso, tenemos dos llaves foráneas o una sola llave primaria. La llave primaria se formaría concatenando ambas llaves foráneas. Okay, aquí al momento de aplicar la normalización, aquí hice una nueva tabla para lo que es el estilo y el tipo, para así evitar la redundancia. Entonces creé esta tabla de tipo donde tenemos la clave tipo y el tipo de obra, ¿ok? Porque puede haber que se repita varios tipos de obra. También en el estilo puse lo mismo, clave estilo y el estilo, porque en el texto se nos menciona que existen dos tipos de obras, ya sea pintura o escultura. Entonces así nosotros evitamos la redundancia en ese caso. Y bueno, espero que se haya explicado de manera clara este ejercicio y cómo se pasó de entidad relación al modelo relacional. Y eso ha sido todo. Espero que este video haya sido de su agrado y me despido. Adiós.